¿Por qué filosofar? 4 conferencias por Jean-François Lyotard. 1. ¿Por qué desear? Es una costumbre de los filósofos iniciar su enseñanza mediante la pregunta ¿qué es la filosofía? Año tras año, en todos los lugares donde se enseña, los responsables de la filosofía se preguntan ¿dónde se halla? ¿Qué es? Freud coloca entre los actos fallidos el hecho de no lograr encontrar un objeto que se vea colocado en algún lugar. La lección inaugural de los filósofos, que se repite una y otra vez, tiene cierta semejanza con un acto fallido. La filosofía se falla a sí misma, no funciona, vamos en su búsqueda a partir de cero. La olvidamos sin cesar, olvidamos dónde está. Aparece y desaparece, se oculta. Un acto fallido es también la ocultación de un objeto o de una situación para la conciencia, una interrupción en la trama de la vida cotidiana, una discontinuidad. Al preguntarnos no, ¿qué es la filosofía?, sino ¿por qué filosofar?, colocamos el acento sobre la discontinuidad de la filosofía consigo misma, sobre la posibilidad para la filosofía de estar ausente. Para la mayoría de la gente, para la mayoría de ustedes, la filosofía está ausente de sus preocupaciones, de sus estudios, de su vida. Incluso para el mismo filósofo, si tiene necesidad de ser continuamente recordada, restablecida, es porque se hunde, porque se le escapa entre los dedos, porque se sumerge. ¿Por qué, pues, filosofar en vez de no filosofar? El adverbio interrogativo, ¿por qué?, designa al menos, mediante la palabra por, de la que está formado, numerosos matices de complemento o de atributo. Pero esos matices se precipitan todos en el mismo agujero, el abierto por el valor interrogativo del adverbio. Este dota a la cosa cuestionada de una posición admirable, a saber, que podría no ser lo que es o sencillamente no ser. ¿Por qué? Lleva en sí mismo la destrucción de lo que cuestiona. En esta pregunta se admiten a la vez la presencia real de la cosa interrogada, tomamos la filosofía como un hecho, una realidad, y su ausencia posible. Se dan a la vez la vida y la muerte de la filosofía. Se la tiene y no se la tiene. Pero el secreto de la existencia de la filosofía pudiera estribar precisamente en esta situación contradictoria, contrastada. Para entender mejor esta relación eventual entre el acto de filosofar y la estructura presencia-ausencia, conviene examinar, aunque sea rápidamente, qué es el deseo. Porque en filosofía hay philein, amar, estar enamorado, desear. Respecto del deseo quisiera indicarles solamente 2 temas. 1. Hemos adquirido la costumbre, y la filosofía misma, en la medida en que acepta una cierta manera de plantear los problemas, ha adquirido la costumbre de examinar un problema como el del deseo bajo el ángulo del sujeto y del objeto, de la dualidad entre quien desea y lo deseado, hasta el punto de que la cuestión del deseo se convierte fácilmente en la de saber si es lo deseable lo que suscita el deseo o, por el contrario, el deseo el que crea lo deseable. Si uno se enamora de una mujer porque ella es amable o si es amable porque uno se ha enamorado de ella. Debemos entender que de esta manera de plantear la cuestión pertenece a la categoría de la causalidad. Lo deseable sería causa del deseo o viceversa, que pertenece a una visión dualista de las cosas. Por una parte está el sujeto y por otra el objeto, cada uno de ellos dotado de sus propiedades respectivas y, por lo tanto, no permite afrontar seriamente el problema. El deseo no pone en relación una causa y un efecto, sean cuales fueren, sino que es el movimiento de algo que va hacia lo otro como hacia lo que le falta a sí mismo. Eso quiere decir que lo otro, el objeto, si se prefiere, pero precisamente ¿es el objeto deseado en apariencia el que de verdad lo es? Está presente en quien desea, y lo está en forma de ausencia. Quien desea ya tiene lo que le falta, de otro modo no lo desearía, y no lo tiene, no lo conoce, puesto que de otro modo tampoco lo desearía. Si se vuelve a los conceptos de sujeto y de objeto, el movimiento del deseo hace aparecer el supuesto objeto como algo que ya está ahí, en el deseo, sin estar, no obstante, en carne y hueso, y el supuesto sujeto como algo indefinido, inacabado, que tiene necesidad del otro para determinarse, complementarse, que está determinado por el otro, por la ausencia. Así, pues,
Por ambas partes existe la misma estructura contradictoria, pero simétrica. En el sujeto, la ausencia del deseo, su carencia, en el centro de su propia presencia, del no ser en el ser que desea, y en el objeto una presencia, la presencia del que desea, el recuerdo, la esperanza, sobre un fondo de ausencia, porque el objeto está ahí como deseado, por lo tanto, como poseído. 2. De ahí se desprende nuestro segundo tema. Lo esencial del deseo estriba en esta estructura que combina la presencia y la ausencia. La combinación no es accidental. Existe el deseo en la medida que lo presente está ausente a sí mismo o lo ausente presente. De hecho, el deseo está provocado, establecido por la ausencia de la presencia, o a la inversa. Algo que está ahí no está y quiere estar. Quiere coincidir consigo mismo, realizarse, y el deseo no es más que esta fuerza que mantiene juntas, sin confundirlas, la presencia y la ausencia. Sócrates cuenta en el banquete que Diotima, una sacerdotisa de Mantinea, le describió así el nacimiento del amor. Eros. Cuando nació Afrodita, los dioses celebraron un banquete, y entre otros estaba también Poros, el hijo de Metis. Después que terminaron de comer, vino a mendigar Penía, como era de esperar en una ocasión festiva, y estaba cerca de la puerta. Mientras Poros, embriagado de néctar, pues aún no existía el vino, entró en el jardín de Zeus y entorpecido por la embriaguez se durmió. Entonces Penía, impulsada por su carencia de recursos, planea hacer un hijo de Poros. Planea hacerse hacer un hijo por Poros. Se acuesta a su lado y fue así como concibió a Eros. Por esta razón, precisamente, es Eros también acompañante y escudero de Afrodita, al ser engendrado en la fiesta del nacimiento de la diosa y al ser, a la vez, por naturaleza, un amante de lo bello, dado que Afrodita es bella. La condición, el destino de Eros procede, evidentemente, a decir de Diotima, de su herencia. Siendo, pues, hijo de Poros y Penía, Eros se ha quedado con las siguientes características. En primer lugar, es siempre pobre, y lejos de estar dedicado y bello, como cree la mayoría, es más bien duro y seco, descalzo y sin casa, duerme siempre al raso y descubierto, se acuesta a la intemperie en las puertas y al borde de los caminos, compañero inseparable de la indigencia por tener la naturaleza de su madre. Pero, por otra parte, de acuerdo con la naturaleza de su padre, está al acecho de lo bello y de lo bueno. Es valiente, audaz y activo, hábil cazador, siempre urdiendo alguna trama, ávido de sabiduría y rico en recursos, un amante del conocimiento a lo largo de toda su vida, un formidable mago, hechicero y un sofista. No es por naturaleza ni inmortal ni mortal, sino que en el mismo día unas veces florece y vive cuando está en la abundancia, y otras muere, pero recobra la vida de nuevo gracias a la naturaleza de su padre. Mas lo que consigue siempre se le escapa, de suerte que Eros nunca ni está falto de recursos ni es rico. El relato de Diotima, el mito del nacimiento de Eros, está dotado sin duda de una gran fecundidad. Fijémonos al menos en esto. Primero, el tema según el cual Eros es engendrado el mismo día en que Afrodita, la belleza, su objeto en definitiva, viene al mundo. Hay una especie de conocimiento del deseo y de lo deseable. Después, esta idea de que la naturaleza de Eros es doble, no es Dios, no es hombre, participa de la divinidad por parte de su padre, que se sentaba a la mesa de los dioses y estaba henchido de bebida, por la borrachera divina del néctar. Es mortal por parte de su madre, que mendiga, que no se basta a sí misma. Así pues, es vida y muerte, y Platón insiste en la alternancia de la vida y de la muerte en la vida de Eros. Es como el ave fénix. Si muere una tarde, a la mañana siguiente resurge de sus cenizas. Apolinaire, canción del mal amado. Alcols, 118. Se puede ir incluso un poco más lejos. El deseo, por ser indigente, tiene que ser ingenioso, mientras que sus hallazgos terminan siempre por fracasar. Eso quiere decir que Eros continúa bajo la ley de la muerte, de la pobreza, tiene permanentemente necesidad de escapar de ella, de rehacer su vida, precisamente porque lleva la muerte en sí mismo. Finalmente, el deseo es hombre y mujer a la vez que vida y muerte.
Eso quiere decir que en el texto de Platón, la pareja de opuestos vida-muerte se identifica, al menos en cierto modo, con la pareja de opuestos macho-hembra. El padre de Eros simboliza lo que en el deseo acerca el amor a su objeto, su encuentro, mientras que su madre, la pobreza, encarna lo que los mantiene separados. En este texto, la atracción es viril y el rechazo femenino. No podemos ahora profundizar en este punto, pero debemos recordar al menos que Eros, por más que sea del sexo masculino, en realidad es hombre y mujer. Serge Leclerc, discípulo del Dr. Jacques Lacan, en un trabajo para la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, mayo de 1956, caracterizaba el síntoma de la histeria por la interrogante no formulado. ¿Soy hombre o mujer? Mientras que según él, el síntoma de la obsesión consistiría en la pregunta, ¿estoy vivo o muerto? De este modo, encontramos en la interpretación moderna de la neurosis la idéntica doble ambigüedad que Diotima encuentra en Eros, la de la vida y la del sexo. La enfermedad actúa sobre esta incertidumbre como un revelador. El enfermo no consigue clasificarse aquí o allá, situarse en la vida o en la muerte, en la virilidad o en la feminidad. La revelación que nos depara la enfermedad no solo nos proporciona la prueba de la actualidad de Platón, no solo manifiesta hasta qué punto la búsqueda freudiana es un eco de los problemas centrales de la filosofía, sino que también nos ayuda a comprender que el sí y el no, que el binomio contrastado, como dice Leclerc, binomio cuyos polos se distancian en la neurosis, gobierna nuestra vida. Y no solo nuestra vida amorosa, que incluso cuando estamos en el anverso de las cosas, de nosotros mismos, de los otros, del tiempo o de la palabra, su reverso no deja de estar presente ante nosotros. Cualquier relación a la presencia tiene lugar sobre un fondo de ausencia. Lacan. Así, pues, el deseo, que por esencia contiene esta oposición en su conjunción, es nuestro maestro. Es necesario que nos preguntemos qué hay que entender por deseo y de qué hablamos cuando hablamos de él. Ya habrán comprendido ustedes que es preciso que nos libramos de la idea corriente heredada de que hay una esfera del eros, de la sexualidad, aparte de las demás. Según ella, tenemos una vida afectiva con sus problemas específicos, una vida económica con los suyos, una vida intelectual consagrada a cuestiones especulativas, etc. Evidentemente, esta idea no sale de la nada. Intentaremos explicarnos al respecto más adelante. Pero sí, por ejemplo, la obra de Freud ha tenido y sigue teniendo el eco que ya conocen ustedes, sin duda alguna, no es por haber visto la sexualidad por doquier, lo cual no es más esclarecedor que ver por doquier la economía como hacen algunos marxistas, sino porque ha comenzado a poner en comunicación la vida sexual con la vida afectiva, con la vida social, con la vida religiosa, en la medida en la que ha sacado de su gueto y ello sin reducir las demás actividades a la libido, sino profundizando la estructura de las conductas y comenzando a revelar una simbología quizá común a todas ellas. Para seguir con nuestro tema, que es el de la relación del deseo con el contraste entre atracción y repulsión, podríamos ilustrarlo con numerosos ejemplos. Así, permaneciendo muy cerca del tema Eros, para comenzar y para interesar de cerca a los más literatos de entre ustedes, lo que cuenta Proust en La fugitiva es el deseo, pero con un matiz particular. El deseo en su crepúsculo es Eros en tanto que hijo de pobreza, el peso de la muerte en el deseo. Lo que Proust describe y analiza es el paroxismo de la separación duplicada, la que es consecuencia de la muerte de Albertina, a la cual hay que añadir la que alimentaba, entre Marcel y el joven cuando ésta aún vivía, los celos de Marcel. La muerte de Albertina crea una determinación particular del deseo, que es el duelo, pero no suprime el deseo, puesto que los celos continúan infundiendo la sospecha hacia la muerta. Ahora bien, los celos son una especie de condena a muerte de la mujer viva, un rechazo de su presencia. Tras la mujer presente, yo veo la misma mujer distinta, destruyo su presencia y forjo de ella una imagen que no conozco. La ausencia que, debido a la sospecha de Marcel, existía ya cuando Albertina estaba presente, se duplica con la ausencia que resulta de su muerte y que es alimentada por la presencia
persistente de la joven. He aquí, si ustedes quieren, una ilustración inmediata y un ejemplo accesible del deseo. Pero está bien claro que todo el libro, toda la búsqueda del tiempo perdido, se inserta en la misma luz crepuscular. No es solo una mujer a la que no se consigue tener en carne y hueso, es también una sociedad que se deshace. Los otros a quienes la edad hace irreconocibles y ante todo un tiempo que esparce sus momentos en vez de mantenerlos unidos. Dejemos el crepúsculo, la lección que sin duda quiere darnos Proust con su libro, y quedémonos con uno de estos temas, al que los más historiadores de entre ustedes pueden ser sensibles, el tema según el cual la historia y la sociedad contienen también la alternativa de la atracción y de la repulsa, y que por lo tanto muestran la evidencia del deseo. No será demasiado aventurado leer la historia de Occidente como el movimiento contradictorio en el cual la multiplicidad de las unidades sociales, de los individuos o de los grupos, por ejemplo de las clases sociales, busca y falla su reunión consigo misma. Esta historia está marcada hasta el día de hoy por la alternativa, tanto dentro de las sociedades como entre ellas, de la dispersión y de la unificación, y esta alternativa es completamente homóloga a la del deseo. Así como Eros necesita todo el ingenio que ha heredado de los dioses a través de su padre para no caer en la indigencia, así también, puesto que la civilización está amenazada de muerte, es decir, de indigencia de valores, y la sociedad está amenazada de discontinuidad, de interrupción en la comunicación entre sus partes, nada hay definitivamente logrado y tanto la una como la otra tienen una permanente necesidad de ser reconquistadas, de juntarse en ese impulso que, como dice Diotima, del hijo de Poros, avanza con todas sus fuerzas sin reparar en obstáculos. En tanto que socialidad e historicidad, nosotros también vivimos sobre un fondo de muerte y pertenecemos también al deseo. Debe quedar claro, pues, que por la palabra deseo entendemos la relación que simultáneamente une y separa sus términos, los hace estar el uno en el otro y a la vez el uno fuera del otro. Creo que ahora podemos volvernos hacia la filosofía y comprender mejor de qué modo ella es philein, amor, probando en ella las dos características que hemos distinguido hablando del deseo. Al final del banquete, Alcibíades, ebrio, y como él mismo afirma, la verdad está en el vino, hace el elogio de Sócrates, junto al que ha venido a acostarse. Nos interesa un fragmento de ese retrato a nosotros que intentamos comprender por qué filosofar. Es el fragmento en que Alcibíades cuenta lo siguiente. Convencido de que Sócrates está enamorado de él, puesto que al filósofo se le ve buscar asiduamente la compañía de bellos jóvenes, decide ofrecerle la ocasión de sucumbir. Y Sócrates, frente a esta ocasión, le explica su situación del modo siguiente. En fin, dice Sócrates, tú has creído encontrar en mí una belleza más extraordinaria aún que la tuya, de otro orden, oculta, espiritual, y tú quieres intercambiarla. Tú quieres darme tu belleza para tener la mía. Eso sería un buen negocio para ti, si al menos yo poseyera realmente esa belleza oculta que tú sospechas. Solo que no es seguro. Debemos reflexionar juntos. Alcibíades cree entender que Sócrates acepta el trato, tiende sobre él un manto y se desliza junto a él. Pero en toda la noche no pasa nada, cuenta Alcibíades, nada que no hubiera pasado de haber dormido con mi padre o con un hermano mayor. Y Alcibíades añade, el resultado es que no había manera de enfadarme y dejar de frecuentarle, ni de descubrir de qué modo podría conducirle hacia mi propósito. No encontraba una salida, yo era su esclavo como nunca nadie lo he sido de alguien. Yo era su esclavo como nunca nadie lo ha sido de alguien. No hacía más que girar en torno a él como un satélite. Banquete 2.19 D-E. Mediante este relato, Alcibíades nos describe un juego, el juego del deseo, y nos revela con una maravillosa inocencia la posición del filósofo en este juego. Examinémoslo un poco más detenidamente. Alcibíades cree a Sócrates enamorado de él, pero él desea lograr que Sócrates le diga absolutamente todo lo que sabe. Alcibíades propone un intercambio. Él concederá sus favores a Sócrates, Sócrates responderá dándole a cambio su sabiduría. Asediado por esta estrategia, ¿qué puede hacer Sócrates? Busca el modo de neutralizarla,
y tal como veremos, la respuesta queda bastante ambigua. Sócrates no rehúsa la proposición de Alcibíades, no refuta su argumentación. Ninguna burla respecto a la hipótesis necesariamente un poco presuntuosa de que Sócrates está enamorado de Alcibíades. Ninguna indignación ante la propuesta de un intercambio. Apenas una pizca de ironía sobre el sentido de los negocios de Alcibíades. Lo que hace Sócrates, ni más ni menos, es poner en tela de juicio este negocio redondo y preguntarse en voz alta dónde está la ganancia. Eso es todo. Alcibíades quiere cambiar lo visible, su belleza, por lo invisible, la sabiduría de Sócrates. Al hacer esto corre un enorme riesgo, porque puede suceder que, si no hay sabiduría, no obtenga nada a cambio de sus favores. Este negocio redondo es una apuesta, no un en paz o doble, sino en el mejor de los casos, un en paz y en el peor, una dura pérdida. Es arriesgado. Como ven, es como si Sócrates tomase las cartas de Alcibíades después de haber enseñado las suyas y le mostrase que esas cartas no le permiten ganar con seguridad, que la situación no es la de una compra al contado, sino la de una compra a crédito en la que el deudor, Sócrates en este caso, no es solvente a ciencia cierta. Sócrates ha mostrado su juego, pero resulta que él no tiene juego. Respecto de la estrategia de Alcibíades, ya no puede suceder nada, puesto que esta estrategia se basa en el intercambio de la belleza por la sabiduría, y Sócrates declara no estar seguro de poder corresponder. Pero Alcibíades interpreta esta declaración como un regateo, por ello reitera, esta vez mediante gestos en vez de palabras, su primera propuesta. Pero bajo el manto no encuentra un amante, sino, como él mismo dice, un padre. Sócrates permanece pues a la expectativa y Alcibíades queda en el error. Alcibíades permanece en el error hasta el final de su relato, cuando interpreta de nuevo la actitud de Sócrates como una estrategia superior a la suya. Él quería conquistar al filósofo y es conquistado. Dominarle, puesto que así poseería su propia belleza y la sabiduría obtenida de Sócrates. Pero finalmente él es su esclavo. Sócrates ha sido más astuto que él, le ha pillado. Los papeles que Alcibíades atribuía a Sócrates y a sí mismo al comienzo de la partida se han invertido. El amante ya no es Sócrates, es Alcibíades. Incluso se puede decir que al presentar la historia de esta manera ante Sócrates, precisamente cuando está tumbado a su lado, como sucede en la noche de la que nos habla, no hace sino repetir el mismo desvarío que le empujó a hacer su primera propuesta. Va un poco más lejos, pero persiste en la misma estrategia. Quiere convencer a Sócrates de que está totalmente vencido, sin defensa y por consiguiente sin peligro, y que ciertamente esta vez Sócrates no tiene por qué temer, o si prefieren, de que tiene todas las de ganar haciendo el intercambio. Es como el mercader de alfombras que corre tras el comprador obstinado en su oferta de 50,000 para decirle: «Tened, os la regalo por 55,000». Pero esta comparación que aflora espontáneamente nos obliga a reflexionar. ¿Es de verdad un error, un desvarío por parte de Alcibíades? ¿No se trata más bien de que Alcibíades, al insistir en la actitud inicial, trata de desbaratar el juego socrático? A fin de cuentas, el esclavo es el amo del amo. Hegel. Y la mejor jugada de la pasión consiste en que, si no puede obtener quitando, está dispuesta a conquistar dándose. De hecho, Alcibíades juega su juego, y a su manera lo hace bien, porque finalmente Sócrates fracasa. No ha sido capaz de que Alcibíades acabe aceptando la neutralización que le proponía. ¿Qué quiere pues el filósofo? Cuando declara no estar seguro de poseer la sabiduría, ¿lo hace solo para atraer mejor a Alcibíades? ¿Es Sócrates solo un seductor más sofisticado, un jugador más sutil que entra en la lógica del otro y le prepara la trampa de una debilidad fingida? ¿Es esto lo que cree Alcibíades? Y eso es lo que Alcibíades mismo, como acabamos de decir, intenta hacer. Eso es lo que creerán también los atenienses, que no querrán dejarse convencer de que Sócrates no tiene otro propósito que el de interrogarles acerca de sus actividades, de sus virtudes, de su religión, de su ciudad, y que le harán sospechoso de introducir de tapadillo nuevos dioses en Atenas para terminar decidiendo su muerte. Sócrates sabe bien lo que creen los demás, comenzando por Alcibíades,
pero él mismo se considera un jugador superior. Decir, como hace, que le falta sabiduría no es solo para él una simple finta. Por el contrario, es la hipótesis de la finta la que constata hasta qué punto hay falta de sabiduría, puesto que ella supone, en su ingénua astucia, que el filósofo es realmente sabio y que dice lo contrario solo para intrigar, en los dos sentidos de la palabra más fácilmente. Ahora bien, creer que Sócrates tiene una sabiduría que se puede intercambiar, vender, esa es precisamente la locura de Alcibíades. Para Sócrates, la neutralización de la lógica de Alcibíades es el único objetivo perseguido, porque esta neutralización, si tiene éxito, significaría que Alcibíades ha comprendido que la sabiduría no puede ser objeto de intercambio, no porque sea demasiado preciosa para encontrarle una contrapartida, sino porque jamás está segura de sí misma, constantemente perdida y constantemente por buscar, presencia de una ausencia y sobre todo porque ella es conciencia del intercambio, intercambio consciente, conciencia de que no hay objeto sino únicamente intercambio. Sócrates intenta provocar esta reflexión suspendiendo la lógica de Alcibíades que admite la sabiduría como un haber, como una cosa, una res, la lógica reificante de Alcibíades y de los atenienses. Pero no puede romper ahí el diálogo, retirarse de la comunidad y del juego, porque necesita que esta ausencia sea reconocida por otros. Sócrates sabe muy bien que tener razón él solo contra todos no es tener razón, sino estar equivocado, estar loco. Al abrir su propio vacío, su propia vacancia ante la ofensiva de Alcibíades, quiere abrir en él mismo vacío. Al decir de sus acusadores que toda su sabiduría consiste en saber que no sabe nada, insiste en provocar la reflexión. Y creo que tenemos una confirmación suficiente de que justamente esa es la lógica de Sócrates. Su juego en el juego de los demás. Esa confirmación es que acepta beber la cicuta, porque si hubiera desorientado al adversario solo para cogerle mejor, para dominarle, no hubiera aceptado la muerte. Muriendo voluntariamente, les obliga a pensar que verdaderamente no tenía nada que perder y que él no tenía nada en juego. Lo que quiere el filósofo no es que los deseos sean convencidos y vencidos, sino que sean examinados y reflexionados. Diciendo que sabe, que no sabe nada, mientras que los demás no saben y creen saber y tener, y muriendo por ello, quiere dar testimonio de que hay en la repetición, en la petición de Alcibíades, por ejemplo, más de lo que ella pide, y ese más es un menos, una pequeñez, que incluso la posibilidad del deseo significa la presencia de una ausencia, que quizá toda la sabiduría consiste en escuchar esta ausencia y en permanecer junto a ella. En vez de buscar la sabiduría, lo que sería una locura, le valdría más a Alcibíades y a ustedes y a mí buscar por qué busca. Filosofar no es desear la sabiduría, es desear el deseo. Por eso el camino en que se encuentra Alcibíades desorientado no conduce a ninguna parte. Como es un Elsweg, como diría Heidegger, la pista que deja hasta la orilla del bosque la leña que el leñador recoge. Seguid esa pista, os dejará en el corazón del bosque. Eso no significa que Sócrates no estuviera enamorado. Ya se lo he dicho a ustedes, ni una vez niega que la belleza de Alcibíades sea agradable. No preconiza en modo alguno el desprendimiento de sus pasiones, la abstinencia, la abstracción lejos del siglo. Por el contrario, hay amor en la filosofía, es su recurso, su expediente. Pero la filosofía está en el amor como en su pobreza. La filosofía no tiene deseos particulares, no es una especulación sobre un tema o en una materia determinada. La filosofía tiene las mismas pasiones que todo el mundo, es la hija de su tiempo, como dice Hegel. Pero creo que estaríamos más de acuerdo con todo esto si dijéramos primero, es el deseo el que tiene a la filosofía como tiene cualquier otra cosa. El filósofo no es un sujeto que se despierta y se dice, se han olvidado de pensar en Dios, en la historia, en el espacio o en el ser. Tendré que ocuparme de ello. Semejante situación significaría que el filósofo es el inventor de sus problemas. Y si fuera cierto, nadie se reconocería ni encontraría valor en lo que dice. Ahora bien, incluso si la hilación entre el discurso filosófico y lo que sucede en el mundo desde hace siglos no se ve inmediatamente, todos sabemos que la ironía socrática, el diálogo platónico, la meditación cartesiana, la crítica kantiana, la dialéctica hegeliana, el movimiento marxista, no han cesado de determinar nuestro destino
y ahí están, unas junto a otras, en gruesas capas, en el subsuelo de nuestra cultura presente, y sabiendo que cada una de esas comodidades de la palabra filosofía ha representado un momento en que el occidente buscaba decirse y comprenderse en su discurso. Sabemos que esta palabra sobre sí misma, esta distancia consigo misma, no es superflua, sobreañadida, secundaria con respecto a la civilización de Occidente, sino que por el contrario constituye el núcleo, la diferencia. Después de todo, sabemos que estas filosofías pasadas no están abolidas, ya que seguimos oyéndolas y contestándolas. Los filósofos no inventan sus problemas, no están locos, al menos en el sentido de que hablan. Quizá lo sean, pero entonces no más que cualquiera, en el sentido de que una voluntad les traspasa, están poseídos, habitados por el sí y el no. Es el movimiento del deseo el que, una vez más, mantiene unido lo separado y separado lo unido. Este es el movimiento que atraviesa la filosofía y solo abriéndose a él y para abrirse a él se filosofa. Se puede acceder a este movimiento por vías de acceso muy diversas. Se puede ser sensible al hecho de que 2 y 2 son 4, que un hombre y una mujer forman una pareja, que una multitud de individuos constituyen una sociedad, que innumerables instantes constituyen una duración, que una sucesión de palabras tienen un sentido o que una serie de conductas conforman una vida, y al mismo tiempo estar convencido de que ninguno de esos resultados es definitivo, que la unidad de la pareja o del tiempo, de la palabra o del número, permanece inmersa en los elementos que la forman y pendiente de su destino. En una palabra, el filosofar puede precipitarse sobre nosotros desde la cumbre más insospechada de la rosa de los vientos. No hay pues un deseo propio del filósofo. Alain decía, para la filosofía cualquier materia es buena, con tal que sea extraña. Pero hay una forma de encontrar el deseo propio del filósofo. Ya conocemos esa particularidad. Con la filosofía el deseo se desvía, se desdobla, se desea. Y entonces se plantea la cuestión de ¿por qué desear? ¿Por qué lo que es dos tiende a hacerse uno y por qué lo que es uno tiene necesidad del otro? ¿Por qué la unidad se expande en la multiplicidad y por qué la multiplicidad depende de la unidad? ¿Por qué la unidad se da siempre en la separación? ¿Por qué no existe la unidad a secas, la unidad inmediata, sino siempre la mediación del uno a través del otro? ¿Por qué la oposición que une y separa a la vez es la dueña y señora de todo? Por eso la respuesta a ¿por qué filosofar? Se halla en la pregunta insoslayable ¿por qué desear? El deseo que conforma la filosofía no es menos irreprimible que cualquier otro deseo, pero se amplía y se interroga en su mismo movimiento. Además, la filosofía no se atiene sino a la realidad en su integración por las cosas, y no parece que esta inmanencia del filosofar en el deseo se manifiesta desde el origen de la palabra si nos atenemos a la raíz del término sofía, la raíz sof, idéntica a la raíz del latín sap, sapere, y del francés savoir y saborer. Sofón es el que sabe saborear, pero saborear supone tanto la degustación de la cosa como su distanciamiento. Uno se deja penetrar por la cosa, se mezcla con ella, y a la vez se la mantiene separada para poder hablar de ella, juzgarla. Se la mantiene en ese fuera del interior que es la boca, que también es el lugar de la palabra. Filosofar es obedecer plenamente al movimiento del deseo, estar comprendido en él e intentar comprenderlo a la vez sin salir de su cauce. Así pues, no es casual que la primera filosofía griega, aquellos a quienes curiosamente llamamos los presocráticos, del mismo modo que a los toltecas, a los aztecas y a los incas los llamamos precolombinos, como si Sócrates hubiera descubierto el continente filosófico y como si hubiéramos reparado en que ese continente ya estaba ocupado por ideas llenas de vigor y de grandiosidad, como decía Montaigne de las capitales indias de Cusco y México. No es una casualidad el que esta primerísima filosofía esté obsesionada por la cuestión del uno y de lo múltiple y a la vez por el problema del logos de la palabra, que es el de la reflexión del deseo sobre sí mismo, y es que filosofar es dejarse llevar por el deseo, pero recogiéndolo, y esta recogida corre pareja con la palabra. Hoy por hoy, si se nos pregunta por qué filosofar, siempre podremos responder haciendo una nueva pregunta. ¿Por qué desear? ¿Por qué existe por doquier el movimiento de lo uno que busca lo otro? Y siempre podremos decir, a falta de respuesta mejor,
Filosofamos porque queremos, porque nos apetece.